el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 23 de febrero, día 54 de 365. Esperar con Dios no es en vano. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia en 365 días. Yo soy Wendy Necio Sub de Lima, Perú, y la Biblia que estamos leyendo es la Nueva Traducción Viviente. Cada día nos sumergimos en la palabra de Dios y descubrimos cómo su verdad transforma nuestras vidas. Yo te aseguro que después de leer la Biblia, un día tú cambias. Definitivamente no volvemos a ser los mismos después de pasar tiempo con Dios. Hoy, nuestra nueva lectura nos recuerda que esperar en Dios nunca es en vano. Aunque el tiempo de espera puede parecer largo, Dios siempre está obrando, sanando y restaurando nuestras vidas. Las lecturas del día de hoy las encontramos en Levítico capítulo 14, desde los versos 1 al 54. Marcos capítulo 6, versos del 30 al 56. Salmos capítulo 40, versos del 1 al 10. Y Proverbios capítulo 10, versos 11 y 12. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Señor, hoy quiero aprender a esperar en ti con paciencia y confianza. Sé que mientras espero, tú estás obrando en mi vida de maneras que yo no puedo ver siempre. Ayúdame a confiar en que en tu tiempo todo llega, que tu amor me sostiene, que tus planes siempre son mejores que los míos, que mientras espero pueda encontrarte más, pueda conocerte más, pueda pasar más tiempo contigo. Ayúdame a confiar más en ti. Oro hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque la lectura de Levítico está un poco pesadita, pero Dios siempre nos habla de maneras que nosotros no imaginamos. Levítico capítulo 14, verso 1. El Señor le dijo a Moisés: las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien que ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras y un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una de las vasijas de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego, el sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces, aquellos que están siendo purificados deben lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día, nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas la barba y las cejas, y también deberán lavar su ropa y bañarse con agua. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Al 8º día, cada persona que está siendo purificada debe llevar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y 1/3 de litro de aceite de oliva. Después, el sacerdote oficiante presentará a la persona que será purificada junto con las ofrendas ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará el cordero
en el área sagrada, donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas, al igual que la ofrenda por el pecado. La ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote y es una ofrenda sumamente santa. Luego el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después el sacerdote derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rociará un poco del aceite 7 veces ante el Señor. A continuación untará un poco de aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego, el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después, el sacerdote matará a un animal que usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas, podrá llevar un cordero de la ofrenda por la culpa para que se quede como una ofrenda especial para la purificación. También deberá llevar 2 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y una taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir 2 tórtolas y 2 pichones de paloma, según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para la ofrenda por el pecado y la otra para la ofrenda quemada. El 8º día de la ceremonia de purificación, la persona que está siendo purificada debe llevar las ofrendas al sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote tomará el cordero para la ofrenda por la culpa junto con el aceite de oliva y los levantará como una ofrenda especial para el Señor. Después matará el cordero para la ofrenda por la culpa, tomará un poco de la sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite de la palma y lo rociará 7 veces ante el Señor. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma de la mano sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Después, el sacerdote ofrecerá las 2 tórtolas o los 2 pichones de paloma según lo que la persona pueda pagar. Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra una ofrenda quemada. Son presentadas junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Estas son las instrucciones para la purificación de los que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel, pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle: parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa, examinará el moho de las paredes y si encuentra manchas verdosas o rojizas, la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared. El sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas y luego el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro.
Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de la parte interior de la casa y tirar el material raspado en un lugar impuro, fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en el lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer, después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Debería ser demolida y todas sus piedras y maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. Los que entren en la casa durante el tiempo de la cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer. Y todos los que duerman o que coman en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para su inspección y encuentra que el moho no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubiertas las paredes con yeso, declarará pura la casa porque es evidente que el moho ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, un palo de cedro, un poco de hilo escarlata, una rama de hisopo. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro y la rama de hisopo, el hilo escarlata y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave muerta en el agua fresca. Luego rociará la casa 7 veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa exactamente de esa forma, soltará el ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso, el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel que incluyen llagas costrosas, moho, tanto como la ropa como en la casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona u objeto es ceremonialmente puro o impuro. Estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y el moho. Levítico 14, un libro de instrucciones y la restauración de los impuros. Lo primero que yo veo en este capítulo 14 de Levítico es que Dios no solo sana, sino que también restaura. La lepra en la Biblia, les decía ayer que era una representación del pecado. Era una enfermedad progresiva que separaba a la persona de la comunidad y la separaba del templo. Entendamos que Dios no solamente nos ofrece sanidad, sino un proceso de restauración. Y Dios no solo quiere limpiarnos, al igual que a los leprosos, sino también quiere que nos reintegremos, pero que nos reintegremos renovados para devolvernos el propósito. Entonces, Dios no nos ha llamado a sobrevivir a las circunstancias, sino a ser transformados en medio de ellas. Si alguna vez tú sentiste que el pecado o el dolor o una situación difícil te habían separado, te habían apartado de Dios y de los demás, recuerda que Dios siempre tiene un camino de regreso. Lo segundo que aprendo es que este pasaje nos habla del sacrificio que nos devuelve a la vida. La purificación requería 2 aves. Una era sacrificada y la otra, después de ser rociada con la sangre, era liberada a campo abierto. Y esto es solamente una sombra de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz. Él fue entregado para que nosotros pudiéramos ser liberados. ¿Te das cuenta? Jesús no vino a mejorar mi vida, sino vino a cambiarla por completo. Nos hizo libres. Entonces, nuestro pecado nos hacía impuros, pero el sacrificio de Jesús nos hace puros, purificados. No vivimos como esclavos de nuestro pasado, sino como personas liberadas por la gracia de Dios. Yo soy una persona liberada por la gracia de Dios. Tú eres una persona liberada por la gracia de Dios. Lo tercero que aprendo es que hay un nuevo comienzo en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué?
porque el proceso de la restauración no terminaba con la limpieza de la persona. La persona tenía que afeitarse completamente, tenía que lavar su ropa, tenía que pasar 7 días fuera del campamento antes de poder reintegrarse. Entonces, todo ese proceso nos recuerda y nos enseña que Dios nos llama a un nuevo comienzo. Puede que la hayamos pasado mal, puede que hayamos tenido un pasado tormentoso, un pasado difícil, algo que no queremos recordar, pero ya Dios nos ha limpiado, Dios nos ha perdonado, Dios nos está restaurando. Y no solamente eso, Dios nos está dando la oportunidad de un nuevo comienzo. Dios no solo nos da una segunda oportunidad, nos da una nueva identidad. A estas personas antes las conocían por ser impuros, por ser leprosos. Pero después Dios les dice, ya nunca más los llamarán así, ahora serán puros, ahora estarán sanos. Entonces, cuando Dios te limpia, te da la oportunidad de empezar de nuevo, dejando atrás todo lo que te ataba a la impureza del pasado. No sigas viéndote como una persona impura. No sigas descalificándote tú mismo cuando Dios ya te perdonó y cuando Dios ya te sanó y cuando Dios ya te restauró. No sigas viéndote como una persona impura cuando Dios ya ha dicho que tú eres limpio. Para de condenarte. El pasado ya quedó atrás. Recibe el perdón de Dios y avanza para todo lo que Él tiene para ti. Si hoy tú sientes que estás en un proceso de purificación, recuerda que Dios ya ha provisto para tu restauración. Entonces, la gracia de Dios siempre corre más rápido que el pecado. La gracia de Dios nos alcanza, la gracia de Dios nos abraza y Dios siempre nos da una nueva oportunidad cada vez que nos acercamos a Él y lo buscamos de corazón. Vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Que se aparte. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Me recuerdan algunos de nosotros en este tiempo. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y la gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado, ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a sus granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Y ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Luego, a medida de que partían los panes en trozos, se los daban a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente, y también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y de pescado. Un total de 5,000 hombres y familias se alimentaron. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo.
Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo y ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes y tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret y llevaron la barca hasta la orilla. Y bajaron, y los habitantes reconocieron a Jesús enseguida, y recorrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde él iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas y le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Este pasaje de Marcos nos muestra 2 momentos claves en el ministerio de Jesús: la multiplicación de los panes y los peces y su caminar sobre el agua. Ambos milagros revelaban una verdad profunda. Cuando nosotros confiamos en Jesús, Él es suficiente para nuestras necesidades, aún en los momentos de mayor agotamiento y temor. ¿Sabes qué? Dios se preocupa por tu cansancio. Si leíste el libro de Marcos en el capítulo 6, verso 31, que te lo hice marcar, que él les dijo a sus discípulos: vamos solos a un lugar tranquilo para descansar un poco. Los discípulos acababan de regresar de su misión, es decir, estaban exhaustos. Jesús les dijo que se apartaran a un lugar tranquilo para descansar, pero al llegar encontraron a una multitud que necesitaba de ellos. El descanso, amigos, no es un lujo, es una necesidad para nosotros. Y Jesús no ignora tu cansancio. Él nos llama a descansar en Él, pero también nos enseña que incluso cuando estamos agotados, su amor nos impulsa a servir. Entonces el verdadero descanso viene de saber que estamos en sus manos y no en la ausencia de responsabilidades. Aprendamos a descansar en Jesús. Luego Jesús multiplica los 5 panes y los 2 peces. Los discípulos pensaron: tenemos esto que es poco, pero tu poco en las manos de Dios es más que suficiente. Él lo multiplicó para alimentar a más de 5,000 personas. Y es que Dios nunca te pedirá algo sin antes haber depositado en ti todo lo necesario para lograrlo. Muchas veces sentimos que no tenemos suficiente. Tenemos poco tiempo, tenemos poca energía, tenemos poca fe, pero eso poco que tenemos en las manos de Dios se vuelve suficiente. No es sobre cuánto tienes, sino en quién lo pones. Cuando tú pones toda tu vida en las manos de Dios, Él multiplica todo. Así que te lo dejo de tarea. Aprende a descansar en Dios y aprende a poner tu vida en las manos de Dios. Y me encantó también el verso 50 de Marcos 6, que lo resalté en mi Biblia. No tengan miedo, tengan ánimo. Y es que en lo más rudo de la tormenta, Él está contigo y no debemos temer. Muchas veces nosotros estamos por ir a una cita médica y tenemos temor. Estamos por esperar una respuesta de un trabajo y tenemos temor. Y tenemos temor a las tormentas que se levantan en nuestra vida. Y tenemos temor a no recibir la respuesta que nosotros esperamos. Pero debemos aprender a descansar en Dios. Después del milagro, Jesús envía a los discípulos al otro lado del lago mientras Él oraba. Y en la madrugada la barca estaba en medio de la tormenta y ellos estaban aterrados, nos dice la Biblia. Pero Jesús caminó sobre el agua hacia ellos y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo. Y Dios no siempre calma la tormenta de inmediato, pero siempre entra en ella contigo. Hay quienes piensan que están solos en esta vida. No,
Jesús está contigo en medio de esa tormenta que se ha levantado en tu vida. Jesús está contigo en medio de ese problema grande. Jesús está contigo batallando esa enfermedad. Jesús está contigo. Él nunca te ha dejado. A veces nosotros decimos, no, pero estoy solo. No, solo no estás. Dios está contigo. A veces Dios no quita la tormenta, pero te da su presencia en medio de ella. No te enfoques en las olas, no te enfoques en lo alto, no te enfoques en lo difícil que está haciendo tu vida en este momento. Enfócate en aquel que camina sobre las tormentas, aquel que camina sobre el agua, aquel que camina sobre los problemas. Dios nunca deja de estar en control en nuestras vidas. Y algo muy importante, no endurezcas tu corazón. El verso 52 nos dice algo impactante. Todavía ellos no entendían el significado del milagro de los panes y tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y es que cuando nosotros no entendemos lo que Dios hace, en lugar de endurecer nuestro corazón, debemos aferrarnos a su fidelidad. Hay cosas que Dios hace que no tienen sentido y que no nos va a explicar en esta vida, pero que nosotros debemos aprender a confiar en Él. No tendremos la respuesta ahora. De repente la tendremos más adelante. Nosotros debemos aferrarnos a su fidelidad. Los discípulos habían visto la multiplicación, pero dudaban en la tormenta. ¿Cuántas veces hemos visto obrar a Dios en nuestras vidas y aún así dudamos cuando llega un momento de dificultad? De peores nos ha sacado Dios. Miren, han pasado 5 años después de una pandemia donde han muerto cantidad de personas y tú sigues vivo. De peores te ha sacado el Señor. Tú continúas estando en pie. Eres un sobreviviente. La clave acá entonces está en recordar lo que Dios ya ha hecho. Si Él multiplicó los panes ayer, imagínate, el día de hoy Él sostendrá tu barca. El día de hoy Él hará mucho más de lo que hizo ayer. Entonces Dios se preocupa por nuestro cansancio y quiere darnos descanso. Lo poco que tenemos en sus manos es suficiente. Él está con nosotros en medio de la tormenta. No endurezcas tu corazón, sino aprende a confiar en la fidelidad de Dios. Dios nunca nos promete que no habrán tormentas. Lo que sí nos promete es que nunca estaremos solos en medio de ellas. Dios está contigo. Dios te toma de la mano en este momento. Y quiero decirte, no importa cuán grande sea la necesidad o cuán fuerte sea la tormenta, Jesús es suficiente. Él está contigo. Salmo 40, verso 1. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Ah, qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Marca ese verso, el verso 8. Tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia, no tuve temor de hablar con libertad. Como tú bien lo sabes, oh Señor, no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. El Salmo 40 es un salmo que nos enseña que esperar en Dios no es en vano. Comienza el verso 1 diciendo, con paciencia esperé. ¿Cómo esperó?
con paciencia. La paciencia no es solo el tiempo, es confiar activamente en Dios en medio de la espera. Entonces, confía en el tiempo perfecto de Dios. Incluso cuando parece que nada está pasando en tu vida, Dios está obrando. Esperar no es fácil, pero Dios bendijo a David de 4 maneras. La primera está en el verso 2. Dios lo sacó de la desesperación. La segunda, Dios puso sus pies sobre suelo firme. La tercera, Dios lo estabilizó mientras caminaba. Y la cuarta, Dios le dio un nuevo canto de alabanza. Si tú estás pasando por la prueba de la espera, estás esperando algo, una respuesta de Dios, tienes que orar con este salmo. Vemos en el verso 2 que Dios no solo te saca del pozo, sino que te pone en un lugar donde nunca más tendrás que caer en ese pozo. ¿Y qué representa el lodo? El lodo representa nuestros problemas, nuestros pecados, nuestros momentos de desesperación. Y sí que tenemos momentos de desesperación. Dios no solo te saca de allí, sino que te da dirección y te da estabilidad en él. Verso 3 dice, me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Y es que cuando Dios transforma tu vida, tu testimonio se convierte en la canción que otros necesitan escuchar. Muchos verán lo que Él ha hecho en tu vida y se van a quedar asombrados, porque ellos te conocían, pero no sabían de todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Verso 4 dice, qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en orgullosos, sino que confían ni le rinden culto a los ídolos, confían en el Señor. Nuestra felicidad no viene de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Si tú confías en Dios, vas a vivir feliz. Verso 5 dice, oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Y es Dios quien ha hecho más de lo que nosotros podemos contar o imaginar. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que aún no ha sucedido, y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuerda siempre todo lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te sacó, todo lo que te perdonó, cómo te ha restaurado. Y el verso 6 me recuerda mucho lo que acabamos de estar leyendo de Levítico, que Dios no se deleita en sacrificios, en ofrendas, en dogmas, en ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, ni todas esas cosas, porque Dios no quiere una religión, Dios quiere tu corazón. Y más que cualquier otra cosa que tú estés haciendo, Dios se agrada más de nuestra obediencia que de cualquier rito o sacrificio externo. Y el verso 10 y último dice, no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia y hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. Así que habla, comienza a utilizar tu experiencia, todo lo que Dios ha hecho en tu vida y cuéntaselo a todos. Cómo Dios está cambiando, cómo el conocer a Dios está trayendo felicidad y paz a tu corazón. Cuando tú experimentas la bondad de Dios, no podemos callarlo, tenemos que hablarlo. Nuestro llamado es compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay personas que me dicen, ya, pero todos los días vas a compartir solamente lo de la Biblia. Y sabes que sí, cuando uno se enamora de alguien, uno quiere escucharlo, hablar, ver sus notas, ver sus cartas, escuchar su música, porque estás enamorado de esa persona. Y tiene que ser así con nosotros y con Dios. Tenemos que aprender a enamorarnos de la Biblia, de sus canciones, aprender a adorarlo, amarlo con fidelidad, con todo nuestro corazón. ¿Sabes qué? Esperar en Dios siempre tiene una recompensa. No muchos lo saben, pero hoy quiero recordártelo, porque Dios ya está obrando en tu vida. Y lo que hoy parece espera, mañana será un testimonio de su fidelidad. Yo sé que tú pronto estarás contando de la fidelidad de Dios en tu vida. Y Proverbios 10, versos 11 y 12. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor
cubre todas las ofensas. Las palabras tienen poder, y eso ya lo sabíamos. Pueden ser un manantial de vida o una fuente de destrucción. Y estos dos versículos, Dios nos muestra que nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras pueden ser puentes de sanidad o pueden ser muros de división. La idea es que las palabras de los justos sean como un manantial que da vida. Entonces, las palabras pueden edificar o destruir. Yo te pregunto hoy, ¿estás hablando vida o estás hablando desánimo y todo es queja? ¿O estás hablando bendición? Los justos reflejan a Dios en su hablar. Un corazón alineado con Dios derrama siempre palabras de bendición, nunca palabras de maldición. El mundo necesita palabras que sanen, no palabras que condenen. Y nuestra boca puede ser un manantial para otros. Así que recuerda que tus palabras tienen poder y puedes hablar vida o muerte. Usa las tuyas para reflejar el amor de Dios. Y el verso 12 nos recuerda que el amor cubre las ofensas. El odio divide, pero el amor sana. Si yo respondo con amor en medio de una pelea, la paz triunfa. Pero si yo respondo atacando, lo que voy a hacer es encender el fuego. El perdón siempre va a ser una elección diaria. No se trata de olvidar, sino de soltar lo que nos pueda estar molestando, pero soltarlo en la gracia de Dios. El amor de Dios en nosotros entonces nos ayuda a cubrir las faltas, no con indiferencia, sino con misericordia. Nosotros no podemos controlar cómo nos tratan, pero sí cómo respondemos. El amor siempre gana. Habla con amor. Piensa, ¿estoy hablando con amor? ¿Estoy eligiendo en amor? ¿O estoy hablando con rencor? ¿Estoy hablando con amargura? ¿Estoy hablando con ira? Hablar con amor no significa evitar la verdad, sino significa hablar, pero hablar con gracia, hablar con empatía, hablar como si tú te pusieras en los zapatos del otro. Te propongo algo. Este día, haz un ayuno de palabras negativas. No hables mal, no te quejes, no maldigas, no pelees, no contestes mal. Todo que sea de bendición. Día 54, check. Gracias por acompañarme en este episodio de la Biblia en 365 días. Y hoy quiero aprovechar este pequeño espacio para enviar un saludo muy especial de cumpleaños a Andrea Monge de Costa Rica, a Carolina de República Dominicana, a Libeiza Norbey Mora Jaimes desde Gigante, Huila, Colombia, a Adrit Pérez en California, a Diana Cabrera desde Paraguay, a Andreina Camacho en Chile. Que Dios las bendiga grandemente en este nuevo año y que su presencia las llene de paz, de alegría y que encuentren su propósito en Dios. Y también quiero mandar un saludo especial a quienes me acompañan siempre, Edith González desde Valledupar, Colombia y Rosalía Núñez en Kentucky. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos encontramos en el próximo episodio. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.